Bien, pues buena tarde a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de este ciclo que se está acercando a su fin con el título México a través de los libros en una segunda edición. Y de nueva cuenta tenemos el gran gusto de recibir a la maestra Alicia Salmerón, que como siempre es muy amable y acepta todas nuestras invitaciones para los distintos ciclos que hemos organizado. Aprovecho también para darle la bienvenida al doctor José Manuel Villalpando, quien nos acompañará la próxima semana también con un libro muy importante de Federico Gamboa. La próxima semana tendremos el gusto de escucharlo a él, pero de cualquier manera le damos la bienvenida. Y bueno, doctora, a nombre del doctor Manuel Ramos y de la Fundación Carlos Slim, le damos la bienvenida y me voy a permitir leer algunas líneas de su muy amplio currículum. La maestra Alicia Salmerón obtuvo el grado de maestra en historia y es profesora investigadora del Instituto Mora, especialista en historia de las ideas, instituciones y prácticas políticas en el siglo XIX mexicano, profesora de historia a nivel licenciatura y posgrado. En colaboración con académicos reconocidos, ha participado en la coordinación de varios libros, entre los más recientes, El miedo, la más política de las pasiones, Argentina y México, siglos XVIII al XX, en prensa. La toma de las calles, movilización social frente a la campaña presidencial Ciudad de México, 1892. Campañas, agitación y clubes electorales, organización y movilización del voto en el largo siglo XIX mexicano. Hacia una historia global e interconectada. Fuentes y temas para la enseñanza, siglos XVI al XIX. Es integrante fundadora de la Red de Investigación Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana, y también editora del blog Atarraya, plataforma de divulgación histórica y partícipe del proyecto de podcast A las Urnas, Historia de las Elecciones en México. Doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos con esta obra de Emilio Rabasa y la vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias, Rubén, por presentarme y acompañarme el día de hoy. Y buenos días a todas y todos ustedes. Gracias por su disposición a escucharme un rato y desde luego muchas gracias al Centro de Estudios de Historia de México y al doctor Ramos por invitarme, como lo hace cada año, y yo vengo encantada. Y con gusto converso con ustedes sobre esta novela. Dice Emilio Rabasa en su novela La Bola: nosotros conocemos muy bien las revoluciones y no son escasos los que las estigmatizan y calumnian. A ellas debemos, sin embargo, la rápida transformación de la sociedad y las instituciones. Pero serían verdaderos bautismos de regeneración y adelanto si en ellas no creciera la mala hierba de la miserable bola. ¿Qué es la bola que da título a esta primera novela del joven Rabasa? Una novela escrita en la década de 1880 y que se acerca desde la mirada de un realismo literario a la micropolítica del México rural, al poder local, al caciquismo y clientelismo en un pueblo rural del sureste del país, presumiblemente de Chiapas. La bola es para Rabasa un tumulto, un estallido social impulsado por intereses mezquinos y manipulaciones. Es la agitación y levantamiento armado que no surge por causas ideológicas, sino por pasiones locales y rivalidades entre grupos. Rabasa hace una distinción entre revolución como un movimiento que nace de ideales colectivos, cambios reales, y la bola, que es un levantamiento sin principios, egoísta, moralmente decadente. De nuevo, en palabras suyas, la revolución se desenvuelve sobre la idea, conmueve las naciones, modifica una institución y necesita ciudadanos. La bola, en cambio,
no exige principios ni los tiene jamás. Nace y muere en corto espacio material y moral. Necesita ignorantes. En una palabra, la revolución es hija del progreso del mundo, dice Rabassa, y ley ineludible de la humanidad. La bola es hija de la ignorancia y castigo inevitable de los pueblos atrasados. Este es el tema de la novela de Rabassa que comentaremos hoy. Pero antes de entrar a la novela en sí, pensé que podría tener interés preguntarse quién es Rabassa, quién es Emilio Rabassa, el autor de esta novela. Pues él fue un escritor, político y gran jurista, nacido en Ocosocuautla, Chiapas, en 1856, que es un poblado en el centro occidente del estado de Chiapas, muy cercano a Tuxtla Gutiérrez. Él se formó como abogado en el Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca, que fue un espacio creado, este instituto y otros en otros estados, creados para formar a la clase política liberal del país después de la independencia. Y en este de Oaxaca es donde estudiaban los hijos de las élites de la región, de Oaxaca y del propio Chiapas. Y él llegó a ser un jurista muy importante, porfirista, pero cuyas ideas tuvieron un peso después todavía. Hay estudios que las pueden seguir como en diálogo y como respuesta y seguimiento en la Constitución de 1917, diseñada ya tras la Revolución, cuando Rabassa, desde luego, no solo fue porfirista, sino luego huertista y estuvo en el exilio. Solo que antes de consolidarse como jurista, tenemos un Rabassa novelista. Sus novelas son obras de juventud, escritas cuando tenía escasos 30 años. La tetralogía a la que pertenece La bola fue publicada en los años de 1887 y 88, y luego hubo una posterior, La guerra de los 3 años de 1891. Esto lo publicó cuando tenía 30 y poquitos años, un hombre que vivió hasta los 74. Por eso digo que su novela fue obra del Rabassa joven. Él también muy joven entró a la política, tanto que a los 34 años de edad era ya gobernador de su estado natal, de Chiapas, y después fue senador desde 1894 hasta, no solo hasta la caída de Díaz, sino que siguió hasta la caída de Huerta en 1914. Algunos historiadores, historiadoras, lo consideran parte de un grupo político porfirista sobre el que he tenido oportunidades de hablar varias veces en el foro que ofrece la Fundación Carlos Slim, que es el grupo de los científicos, que era, este grupo identificado con personajes como José Iflimantur, Justo Sierra, Rosendo Pineda, los hermanos Macedo, Francisco Bulnes, Casasus. A Rabassa se le identifica con el grupo más que por acciones concretas en común que hayan llevado a cabo, como si llevaron a cabo los demás, por una idea de la política y por este compartir el cientificismo que animó a todo el grupo, una idea de que la política se rige por leyes y tiene que seguir ciertos caminos, pautas y formas de transformación para
para alcanzar el deseado progreso, que sin duda es la meta de toda la clase política del 19 mexicano. En realidad no se le ve en las convenciones de la Unión Liberal, que es donde vemos al grupo científico actuando en conjunto, pero sí hay comunión de ideas, cercanía. De hecho, fue compañero, condiscípulo de Rosendo Pineda en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. En fin, es muy cercano. Y bueno, él estuvo metido en la política como gobernador o como senador, y tras la caída de Madero, él siguió en el Senado y fue nombrado por Victoriano Huerta, el militar que orquestó el golpe de Estado contra Francisco y Madero. Fue nombrado por él como su representante diplomático en las conferencias de paz de Niagara Falls, en donde Estados Unidos y México buscaron algún arreglo que permitiera a Huerta mantenerse, o a Estados Unidos echarlo en favor de un acomodo político con los revolucionarios constitucionalistas. Al caer Huerta, desde luego, Rabasa no pudo quedarse en el país y vivió exiliado 6 años en Nueva York. Luego regresó y abrió un despacho de abogados y trabajó como profesor, como jurista en la Escuela Libre de Derecho, que era una escuela de impronta científica y en el momento posicionada como antimaderista. Pero bueno, lo que nos convoca hoy, que es una novela, no es lo que es lo más conocido, la obra canónica de Rabasa, que es el libro La Constitución y la Dictadura, publicado en 1912. Esa es la obra del jurista, su principal obra jurídica, en la que él define la dictadura como la forma de gobierno provisional que encuentra justificación en una realidad social cuando la ley fundamental del país, es decir, la Constitución, no funciona porque ha definido un desbalance entre los poderes que impide al presidente gobernar. Y que en ese sentido, más allá incluso de la dictadura como forma de gobierno provisional, justifica el régimen autoritario encabezado por Porfirio Díaz. Digamos que la Constitución y la dictadura, es la gran obra jurídica por la que Rabasa es conocido, es muy estudiado todavía hoy en día y cuyos trazos pueden verse en diálogo con el constituyente de 1917. Pero este no es nuestro tema de hoy, sino una novela en la que el joven Rabasa hace la crítica de formas de hacer política en el México rural de su tiempo. Hace la crítica de las prácticas políticas que él pudo ver de cerca. De la manera en que corren las noticias, por ejemplo, en el campo, desvirtuadas como rumores, del caciquismo y la manera en que controla en el campo mexicano, de las elecciones fraudulentas en las que él no cree para un país como México, como el México de entonces, de la corrupción de autoridades y jueces, de las limitaciones de los sacerdotes en materia de política local y de la manera en que se invisibiliza a las mujeres en la vida social y política. Todo esto lo critica en esta novela de La Bola, pero como cuestión central critica la práctica de los pronunciamientos y revueltas militares, es decir, de La Bola. Esta novela forma parte de un conjunto de 4 novelas escritas por Rabasa en esos años, que son conocidas como las novelas mexicanas. La Bola, la primera, le siguió La Gran Ciencia,
el cuarto poder y luego moneda falsa, que es en realidad una continuación del cuarto poder. Esta tetralogía aborda la política y sus prácticas en el México del último cuarto del siglo. Y se pueden leer de corrido, como una serie en la que cada una representa un capítulo distinto de la misma sociedad, que es la sociedad política porfirista. Por ejemplo, podrían leerse en este orden, desde aquella que se acerca a lo micro, como la bola, y luego cada vez más a lo macro, la política nacional. Se podría leer primero la bola, que habla del poder local, caciquismo y clientelismo en un pueblo rural. Se acerca a lo rural, a lo local, a la micropolítica rural. Luego se podría leer moneda falsa, que habla de la corrupción, del fraude y de la manipulación económica. Y pone la mirada ya no en el campo, sino en lo urbano, ya no en el caciquismo, sino en lo económico y lo político, y analiza la corrupción y economía del poder. Luego se podría leer el cuarto poder, que habla sobre los medios de comunicación y la política, es decir, sobre los periódicos y los periodistas. Examina la acción de la prensa y su peso en la opinión pública, pero sobre todo en el poder político. Y al final, la más amplia, de espectro más amplio, que sería la gran ciencia, que habla de la política nacional, la burocracia y la educación, y que enfoca la estructura nacional y estatal tratando de entender la burocracia, la educación y la política nacional. Se pueden leer así, como un capítulo escrito por Rabassa sobre para cada uno de estos aspectos de la política del país, pero también pueden leerse aisladamente, leerse solo una y en cualquier orden. Es solo una invitación a quien ha leído la bola o a quien quiera leerla después de la plática de hoy, pues a acercarse al resto de la obra novelística de Rabassa. Sí quiero decir que no me interesa aquí, no podría yo hablar de la calidad literaria de las obras, no es lo que me interesa y no es por lo que me invitaron a hablar a mí aquí, porque yo soy historiadora política, no especialista en literatura. No podría yo comentar la obra desde el punto de vista literario. Sí, yo como historiadora de la política disfruto mucho las novelas de Rabassa porque tenía este conocimiento fino del día a día y lo va desmontando y denunciando. Me ha resultado siempre, desde la primera vez que leí las novelas, que he vuelto a leer varias veces, me ha resultado de gran interés para entender la mecánica, la dinámica política de la época. Ahora bien, si no voy a hablar del estilo literario para nada de Rabassa, sí puedo adelantarles que a partir de lo que han estudiado y dicho las y los especialistas, el género de la novela de estas novelas de Rabassa es el género del realismo, son novelas realistas. La que en su momento cultivaron otros autores, como el que se hablará el profesor Villalpando la próxima semana. Uno de ellos es Francisco Gamboa, el autor de Santa, que hace una descripción detallada de la Ciudad de México y de sus ambientes marginales, a diferencia de lo que hace Rabassa en La Bola, que es el campo, la zona rural. O Heriberto Frías, autor de La ciudad de los malditos y El caballero adolescente, cuyas novelas describen también la corrupción política, el caciquismo y la violencia, aunque urbana,
y al igual que Rabassa combina un análisis social con una narrativa realista. Rabassa, como dice una de sus estudiosas, Aide Salmones, en Rabassa el realismo responde, desde luego, a su representación minuciosa y crítica de la sociedad mexicana del porfiriato, de sus instituciones y sus personajes. Pero responde sobre todo, sostiene Aide Salmones, a la exposición de los mecanismos de corrupción y proselitismo habituales en la política. Ahora, no es un estudio sociológico y político lo que hace Rabassa en sus novelas, de ninguna manera. En La Bola en particular, la novela, desde luego que es una ficción. Sin embargo, sí se propone hablar de la vida tal como él considera que es, sin idealizaciones románticas, sin fantasías. Describe la vida en este pueblecito ficticio del que vamos a hablar de manera muy detallada. Costumbres, jerarquías sociales, conflictos políticos locales. Muestra cómo el poder político y social afecta la vida cotidiana de las personas comunes. Busca mostrar de manera fiel, se lo propone así, la experiencia de la violencia, el clientelismo, el caciquismo que caracterizan la vida rural porfiriana, al menos en la región de Chiapas que él conoce muy bien. Y la novela desarrolla personajes ficticios, sí, pero verosímiles, que además se encuentran determinados por su entorno social. Y este es un rasgo más del realismo y del realismo de Rabassa y del realismo en su definición clásica, que es la idea de que el individuo está determinado por su entorno. El individuo en La Bola, Juan Quiñones, el protagonista principal, en un pueblo ficticio que es San Martín de la Piedra. Este Quiñones está determinado por todo lo que en su pueblo va a suceder. Bueno, el pueblo, San Martín de la Piedra, es un pueblo que está fuera de los mapas porque es inventado, ficticio, no tiene un lugar real, pero está muy posiblemente inspirado en localidades del estado de Chiapas, de donde era originario Rabassa. Pero sobre todo funciona como un microcosmos político magnífico para representar la vida municipal y las dinámicas del porfiriato desde la percepción de Rabassa, desde luego. Es una lectura, no es una interpretación de lo que él está viviendo, de las dinámicas políticas como él las está viendo y entendiendo. San Martín de la Piedra es un pueblo imaginario, pero es perfectamente verosímil en la geografía social y política de Chiapas de finales del siglo XIX. Lo describe, está en un vallecito sobre unas colinas, rodeado de bosques, con un arroyo al lado. Las casas en la entrada del pueblecito son de techo de palma y las que siguen ya de teja roja. Tiene una sola calle empedrada, su plaza, su ayuntamiento, su iglesia, sus portales y dos barrios, el arroyo y el de las lomas, que se alineaba cada uno con figuras principales del pueblo en rivalidad y conflicto permanente. Y en este pueblo un día pues se amanece de fiesta, el pueblo amanece de fiesta el 16 de septiembre, Día de la Independencia. Hay cohetes, música, campanas al vuelo, un templete con un cuadro de Hidalgo, los nombres de otros personajes de la independencia, el escudo nacional, papeles de colores, y allí arranca la novela.
los personajes, el principal, el central, el que nos lleva, con el que recorremos toda la historia que narra Rabassa, es el joven Juan, el protagonista, quien cuenta además la historia en primera persona. Un joven de 20 años de edad en el momento de los sucesos, de origen humilde, trabajador, sencillo, sin ambiciones de poder, con un sentido quizá natural de la justicia. Este joven Juan representa al hombre común, que en realidad, como muestra o es lo que busca mostrar la novela, se encuentra atrapado en una estructura social y en unas prácticas políticas que no controla ni entiende. Es el personaje inocente que permite revelar las dinámicas de poder que operan por encima del individuo, de su voluntad. Él es un ciudadano común, no tiene poder, tiene una posición marginal y como tal, así desde esa falta de poder se ve arrastrado a la bola. Perdón, es que sonó el teléfono. Se ve arrastrado a la bola sobre la cual no tiene ningún control. Él es muy ingenuo frente a la política, no entiende las reglas ni sus trampas y confía demasiado en personas importantes del pueblo, lo que lo hace muy vulnerable a caciques, jefes políticos. Él representa la víctima involuntaria de la bola, es decir, de la revuelta, de la agitación política colectiva. ¿Y cuál es su destino de este pobre joven ingenuo, honesto, entregado, auténtico? Su destino en la bola no es la muerte, no muere en la bola, aunque sí resultó herido. Su destino es peor, es la desilusión, es la tragedia. Es sin duda un personaje con quien uno empatiza y al que uno sigue todo el tiempo para ver qué le sucede y cómo logra librarse de una y de otra hasta que no lo logra. Segundo protagonista es su novia, Remedios, que es sobrina del cacique Mateo Cabezudo. La joven es muy joven, 16 años. Representa para Juan la vida posible, su futuro. Pero ella, un futuro que no lograron tener por motivo de la bola y de las ambiciones y conflictos, intereses de caciques locales. Remedios sufre todo el tiempo, casi no habla, no tiene gran protagonismo. Y esto es intencional, porque Rabassa sí muestra cómo las mujeres son víctimas del sistema político y social, silenciadas, no participan en él y sufren sus consecuencias. No son visibilizadas, son las víctimas silenciosas del desorden social. Aunque luego en la novela aparecen otras mujeres, las curanderas, muy valiosas para salvar vidas, son las que curan a Juan, pero social y políticamente invisibilizada. Otro personaje, entonces van Juan, van Remedio, va el cacique local, que es el tío de Remedios, Mateo Cabezudo, que había sido, su historia es que él había entrado como soldado a alguna de las guerras de los años previos sin saber ni de qué bando había peleado, pero que le había sido suficiente para hacerse de unas tierras durante la guerra de reforma con la desamortización de los bienes de la iglesia. Era un hombre rico, con influencia en el lugar, aspirante a jefe político, pero el gobierno estatal temía de su fuerza propia y no lo nombraba. Era un político ambicioso y manipulador, realmente la antítesis de alguien común y corriente como Juan. Es
este señor Cabezudo, el cacique local por excelencia, la figura que concentra el poder real en San Martín de la Piedra. No es presidente municipal, no es jefe político, no es autoridad formal, pero sí tiene un peso decisivo en lo que ocurre en el pueblo, en quien asciende, quien cae, quien es protegido, quien es sacrificado. No gobierna desde un cargo, sino desde redes de lealtad, influencias económicas, relaciones clientelares, miedo y respeto acumulado. Y esto Rabasa lo retrata muy bien, cómo las redes tradicionales del poder funcionan también para hacer política a nivel local. Es también un intermediario entre el pueblo y otras autoridades. Siempre sabía a quién llamar, cómo proteger a los suyos, cómo negociar con otras personas. Y lo presenta Rabasa como un producto natural del orden político porfiriano, aunque en realidad los estudios de historia política de México pues lo muestran como una forma de hacer política esta de las redes clientelares que atraviesa el siglo entero. Pero bueno, este señor Cabezudo es el cacique, el poder personificado en un individuo fuerte, basado en reputación, en miedo, en control territorial. Él es la autoridad del local. Y este personaje Cabezudo en la novela está en constante conflicto con el otro personaje, el cuarto de los personajes principales, que es el jefe político nombrado por el gobierno estatal, Jacinto Coderas, impuesto por el gobernador, su representante intermediario y su instrumento para hacer política en el lugar, a quien describe Rabasa en la propia novela de esta manera. Dice que este señor Coderas también era comandante de la Guardia Nacional, como había sido el Cabezudo. Era un hombre duro, sí los hay, y de pocas o ningunas pulgas, mala fama y peor catadura, que según las misteriosas y reservadas hablillas, tenía instrucciones del gobierno para someter de grado o por la fuerza al cacique. Estos son los cuatro personajes, son caracterizaciones, son propuestas de cuatro personajes típicos de la política local que él quiere diseccionar. Hay muchos más, muchísimos. Es una novela, es la novela de la bola, imagínense cuántos van a la bola y cuántos la sufren. Pero estos son los cuatro con los cuales se teje una trama. Y la trama arranca a tejerse en la fiesta del 16 de septiembre con la que inicia la novela y un incidente que tiene lugar allí, en que el jefe político, este señor Coderas, arranca de las manos del cacique de Cabezudo la bandera nacional para hacer el recorrido por la calle del pueblo. Y de momento Cabezudo no hace nada para responder a la afrenta, pero unos días después lanza una proclama sumándose a un pronunciamiento militar a nivel estatal encabezado por otro personaje que es un diputado local, Pérez Gavilán. Muestra cómo este conflicto local por rivalidades entre dos personajes fuertes del pueblo se entrelaza con otro conflicto mayor a nivel estatal en una manera de disputar el poder finalmente, que es el pronunciamiento. Y el joven Juan, el protagonista, expresa de estos sucesos, que no entiende, pero que tampoco busca entender. Él
cuando se desata el conflicto y hay un pronunciamiento y se comienza a juntar los grupos y las armas, Juan es presionado por el jefe político, que sí es una autoridad en el distrito sobre el pueblo es la cabecera del distrito, es presionado para incorporarse como secretario de la jefatura política, lo que lo pone en uno de los bandos del conflicto. Y él no quiere participar. Y huye y se va sin mucha convicción política del lado del cacique Cabezuda, a quien sigue porque es el tío de Remedios, que es su novia. O sea, él se mueve por lo que le interesa proteger y de quien quiere estar cerca, que es la novia, no porque entienda la política. Y a esto sigue una novela larga de 100 páginas, pues sigue con cómo se esconde, cómo se va para hacer, cómo sabía leer y escribir y tenía una cierta cultura, hace los escritos del Cabezudo y su pronunciamiento, pero se esconde entonces en un rancho, pero luego se fuga porque luego va a tratar de rescatar a Remedios, que está en otro rancho. En fin, hay campamentos, batallas, fugas. Y en esta bola, en este movimiento, se ve arrastrado Juan una vez y otra. Pero la fuga es como para sobrevivir, pero el triunfo, realmente el triunfo de Cabezuda, llega cuando la corriente general del movimiento en el Estado le abre camino a él y lo coloca como jefe vencedor. Si seguimos el hilo de lo que hace Juan, podemos tener más o menos este desenlace. Él va al rescate a la hacienda de San Bonifacio por Remedios, porque ahí tiene noticia de que Remedios, que se esconde allí, va a ir a ser buscada por su padre, a quien había abandonado mucho. Vaya, todas unas historias muy, muy trágicas, en fin, pero que digamos que son lo que da motivo a ver lo que el retrato político que quiere hacer Rabasa. Y bueno, va y rescata Remedios de quienes se la quieren raptar de allí y, sin embargo, no evita que al final la bola, es decir, el conflicto armado, lo arrastre a él y a Remedios hacia una derrota moral y sentimental. Tanto Remedios como él son heridos en las campañas, ninguno fallece, pero acaban separados. El cacique Cabezuda, el tío de Remedios, la va a sacar del pueblo al final y la va a apartar de Juan. La historia culmina en realidad con la exposición de los efectos que la acción de la bola tiene entre la comunidad, cuyos ejemplos más claros de miembros de esa comunidad ingenuos y auténticos son Juan y Remedios. Rabasa no ofrece un final realmente heroico, más bien subraya cómo la corrupción y el poder corrompido afectan a los individuos y al tejido social. Muestra el oportunismo, cómo antiguos enemigos se reconcilian, se cambian de bando y se justifican en función de discursos patrióticos para colocarse en la cresta de la ola y quedar encima en el momento en el que el movimiento tenga fin. Y Juan lo que representa es la desilusión ante el abuso, la injusticia, las presiones. Y desde luego deja en quienes leemos esta novela un sentido crítico hacia cómo era la política y la sociedad de la época, en este caso el campo mexicano. La revuelta
termina con la victoria del cacique Mateo Cabezudo. Él logra imponerse, toma el poder del pueblo y encima logra que lo nombran jefe político, que es lo que siempre había querido. El pueblo vuelve entonces a un orden aparente, pero aunque la lucha haya concluido, el cacique es corrupto, se movió siempre por intereses personales y afanes de poder, personalísimo, no porque quisiera llevar a cabo una cierta política y un cierto proyecto. Y Juan pues sufre las consecuencias, termina derrotado moralmente, aunque sobreviva, igual que Remedios. Remedios es llevada del pueblo por Cabezudo. Y la novela cierra con ese acto. Cabezudo se la lleva consigo. Cuando se la lleva, pide Juan que le hagan llegar este mensaje a Remedios. Asegura a Remedios que iré donde ella vaya. Dale un abrazo y no la dejes que llore. Las esperanzas personales, como el amor de Juan por Remedios, quedan sacrificadas al juego del poder. Y este final lo que traduce es la desilusión, porque desde luego nunca encuentra, no en la novela, nunca se reencuentra con Remedios. Lo que traduce es la desilusión del propio Rabasa, de un Rabasa joven, ante la política en el campo que él conoce de cerca, que es el campo de Chiapas. La novela está llena de frases como estas. En este país la opinión será siempre a favor del desorden. Hay un desencanto real acerca de lo que es, de cómo se puede hacer política en el país. Ambos, dice la frase de la novela de Rabasa, ambos barrios, sin desmentir su raza, deseaban que hubiera lumbre. O sea, está mirando a los pobladores del campo como gente que siempre quiere que haya bola, que haya lumbre. Los personajes decían, es una crítica que está haciendo Rabasa, y esta es frase suya de la novela, decían que la revolución era justa y legítima por el solo hecho de levantarse contra la autoridad. Se trataba de derrocar la tiranía, y la tiranía es abominable. Y dice Juan, yo no sabía cuáles eran los abusos del poder, pero el gobierno abusaba, era cosa fuera de toda duda y discusión. Frases como esta muestran cómo la gente se va a la bola sin entender por qué, mientras se critica a un gobierno que de principio debe ser criticado e impugnado. Hay un juego en la novela, aunque el propio Rabasa distingue entre la revolución y la bola, si hay un uso de la palabra revolución en la novela como identificada con la bola, porque en el siglo XIX, por revolución, la idea de revolución estaba muy asociada a desorden, es decir, a rompimiento del orden. No siempre, como hoy en día sí lo está, a transformación profunda. Una revolución, por una revolución hoy entendemos una transformación profunda que puede llevarse a cabo por vía de la guerra o por vía de las reformas de orden realmente o de carácter medular. Pero en el uso cotidiano de la palabra revolución en la época era más bien el del rompimiento del orden. Y entonces sí se puede confundir, y en la propia novela se puede equiparar a revolución y la bola en el cuerpo de la novela, aunque al final, en el cierre,
sí, Rabasa deja muy claro que las revoluciones, o sea, los cambios entendidas como cambios profundos, son necesarias para avanzar hacia el progreso y la modernización, mientras la bola en realidad es pues el caos y el espacio en el que unos se aprovechan de otros y triunfa los intereses personales y no los principios ni los programas. Esta descalificación de la bola es una descalificación que hace Rabasa de una forma de hacer política que fue muy común y normalizada, no legal, pero sí aceptada como práctica política, al menos durante 3/4 del siglo XIII, no, sí, digamos, hasta el plan de Tuxtepec, eh, o sea, 1876, muy aceptada, que era el de lanzar planes y con ellos pronunciamientos militares. Fue a lo largo de toda esta parte del siglo XIX, en efecto, una forma de disputar el poder no legal, pero que una vez que lo lograban, llamaban elecciones, legalizaban, legitimaban la toma del poder. Y Rabasa presenta el pronunciamiento como el motor típico de la política mexicana de la época. No era el único, pero sin duda era real. Y lo presenta, pero él lo presenta no como un conjunto de actos heroicos y coherentes, sino como rituales de poder que se improvisan y se usan solo para legitimar ambiciones. Como describe él, cómo se va dando el pronunciamiento en el pueblo, lo muestra como una puesta en escena. Se declara algo contra el gobierno, por la patria, por la libertad. Pero lo importante es quién encabeza, cuánta gente arrastra y qué tan rápido se corre la voz. Rabasa se burla del tono solemne, en la novela se burla, con el que los pronunciamientos se manejan, palabras como patria, justicia, libertad, y se burla para criticar cómo su uso en realidad está escondiendo rencillas, prestigios, botines, miedos, ambiciones. Luego sigue cuál es la práctica del pronunciamiento, va el plan con este rimbombante lenguaje y allí inicia la puesta en escena y luego los pronunciamientos se expanden como rumor. Hay gente que no entiende la causa y se suma porque ya se armó, dice él, porque el vecino se fue, porque conviene estar del lado del que creen que va a ganar, como hace Juan, porque uno de los bandos lo encabeza la tía de la novia. Pero en realidad lo presenta Rabasa como un atajo para hacer carrera. Suben jefes improvisados como el tipo de cabezudo y se revela que la lealtad cambia fácil. Hoy está con uno, mañana con otro. Y en el México rural es la idea que proyecta Rabasa, en lugar de instituciones y leyes estables, manda la lógica del alzamiento. El poder se disputa por la fuerza, por adhesiones momentáneas, y las comunidades quedan presas de violencia y desorden. Esta es la mirada de Rabasa, su interpretación de los pronunciamientos. Existen muchos estudios de historia política realmente importantes que muestran cómo los pronunciamientos permitían articular fuerzas políticas locales, regionales y interregionales en contextos en los que no existían un sistema de partidos, en los que no existían partidos políticos estructurados y bien organizados. No como una justificación de la violencia,
sino como lo que tenían, la forma que les permitía articularse. Pero Rabasa no está analizando esto, está mirando las consecuencias de estos levantamientos en las comunidades concretas que él conoce en torno suyo. Pero bueno, es siempre interesante ver cómo desde su novela descalifica el pronunciamiento por violento, porque provoca desorden y porque no hay principios atrás de él. Y lo que la historiografía ha mostrado tras muchos pronunciamientos, desde luego que ambiciones personales también, pero tras muchos pronunciamientos y planes, son proyectos distintos de nación y que son lanzados como y las gentes levantadas en armas como formas de disputar el poder que luego legitiman vía electoral. En fin, pero bueno, esto ya es más de mi cosecha. Estaba yo tratando de presentar lo que Rabasa propone. Y quiero decir, para cerrar esta intervención mía y dar lugar, si alguien quiere que conversemos algo o profundicemos en algo más, o me rebata mi lectura de Rabasa, nada más quiero cerrar diciendo que lo que él propone con esta novela es desmistificar la bola y los pronunciamientos, desmistificarlos en su día a día. En el aparato sobre el campamento, en el apartado sobre el campamento militar, presenta el campamento como precario, con gente armada, mal organizada, con hambre, con problemas de higiene, con tiempo muerto, con rumores. En realidad, el episodio este del campamento militar funciona como una crítica. La revolución aparece como una masa que crece y se mueve sin rumbo fijo. Y lo mismo sucede en el apartado de la acción, puro desorden y personalismos. Y lo mismo en el último, en el del asalto y la última lucha. Todo es una masa que avanza, retrocede por ambiciones, impulsos, que se desgasta. Hay desilusión y hay desorden. El grito bola funciona como señal de alarma y arranque colectivo. Se pasa de boca en boca, así se convoca. Y la gente se suma perdiendo su individualidad. Todo está improvisado, todo presa del oportunismo de los viejos, de los caciques y de los jefes políticos. Así presenta Rabasa la bola como una fuerza social que crece por arrastre. Algún estudioso de esta novela dice que crece como una bola de nieve, que no está inspirada por ideales ni proyectos, sino por ambiciones personales, pero que no deja de crecer, hasta que, claro, otros elementos ajenos al lugar donde surge intervienen, se quiebra la bola de nieve y por mañas y oportunismos quedan encima algunos de los que participaron. Y con esto cierro mi intervención y doy las gracias por su atención, pero me abro desde luego a lo que se quiera compartir, discutir. Adelante. Gracias, maestra Alicia Salmerón, por esta magnífica exposición. Tiene algunos comentarios y una que otra pregunta. Por ejemplo, Irasu Zapata dice, estupenda conferencia, muchas gracias. Con ese análisis se antoja leer la novela. Pero también hay preguntas como la de Sergio Naime. Dice, ¿se puede considerar la novela La bola de Rabasa como un antecedente de la novela de la Revolución Mexicana? Felicidades por su conferencia. Si quiere, vamos respondiendo una por una, como usted prefiera, maestra. Y creo que apagó su micrófono. A ver, ahí ya lo puede activar. Ya lo aprendí. Sí. A ver, sí vale la pena leer la novela, sobre todo
con ojo más de historia política, quizá que por la narrativa misma, pero sí, sí hay que leerla y yo sugiero la serie entera, las 4. Un antecedente de la novela de la Revolución. Me disculpo, Naime, no sé bien quién. Sergio Naime. Sergio Naime. No, no sé de literatura, no sabría decirme, pero sí creo que son que hay realismo en la de Rabasa como en la de la Revolución, y que en ese sentido, no sé si un antecedente, pero sí una comunión pues un compartir, un movimiento que busca describir la realidad y criticar lo que sucede desde esa descripción, aunque sea ficticia. Bien, y recordarle a la gente que nos escucha que la pueden consultar en la biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México. No está digitalizada, pero sí pueden venir a consultarla, esa y otras obras de Emilio Rabasa. Jesús Eduardo, Jesús Gerardo, perdón, Jesús Gerardo Guerrero dice, la bola, la masa que recurre a la violencia por hambre, la masa de Elías Canetti. Actualmente, ya está, ya es pregunta, actualmente toma forma en todos los jóvenes impulsados por el hambre a la violencia, sicarios, mafias, ejércitos, policías. A ver, eh, Jesús Gerardo, para Rabasa nadie se lanza la bola por hambre, nadie. Entonces, desde luego que hay que analizar, o sea, sí habla de masa, la bola moviliza masa, pero él lo está viendo en función, como traté de explicar, de las redes clientelares que maneja cada uno de los hombres fuertes del pueblo, ¿no? Son redes clientelares tradicionales de familias, de compadrazgos, de favores, de préstamos, de amenaza, o sea, incluso por amenaza, por temores. Eso es lo que moviliza a la gente y la lleva. Hay sí en la novela una resistencia de los hacendados a sumarse ellos. De hecho, se molestan muchísimo, critican al movimiento porque de ambos bandos les piden armas, dinero, caballos, ganado, y sin embargo son los hombres fuertes quienes lo piden y terminan por ceder y dan armas, dinero, dan todo y esconden a unos y otros. Pero los que se suman, ellos apoyan económicamente. Los que se suman, que es esta masa, es más bien porque deben favores, porque son familiares, porque se sienten presionados. No hablan nunca de que se sumen por hambre. Hay hambre en el campamento, ya en el desorden generado por la bola. Creo que no podría yo llevar eso a la manera en que Elías Canetti analiza el fenómeno de las masas sumándose a los movimientos. Bien, Adriana dice en concreto, dice, la bola nos ha sobrepasado. Pienso que espera su respuesta. No. A ver, esta bola de la que habla y que critica y que presenta Rabasa se refiere a los pronunciamientos tan normalizados en el siglo XIX. De hecho, los pronunciamientos siguieron aún tras la estabilidad lograda con días después del plan de Tuxtepec. Sigue habiendo pronunciamientos contra Díaz y Madero se levanta con un pronunciamiento con el plan de San Luis. O sea, y luego también Carranza lanza planes, pronunciamientos. El pronunciamiento es una práctica que cada vez menos común en en finales del XIX, muy común en hasta 1876.
Eso es a lo que la Basa llama la bola. Y él está en contra, porque él es un abogado, un jurista, una persona a favor de las instituciones y la política por las vías legales. Está en contra, la critica y trabajará siempre por leyes que permitan canalizar la política por las vías pacíficas. Pero los pronunciamientos como tal, como forma de hacer política, sí se acabaron después de la revolución. Eso sí se acabó. Hay otras formas de hacer política, unas legales y otras no. Hay otras prácticas, pero en el contexto de una vida política en el que los partidos permiten articular a las fuerzas políticas de todos los niveles, realmente el pronunciamiento y la bola de la que habla Rabasa ya no nos alcanza en la segunda mitad del 20 ni en el 21. Nos alcanza, nos llegan otras cosas. El mismo Jesús Gerardo pregunta, ¿la bola desde Hidalgo, Miguel Hidalgo, hasta la revolución se suma por la oportunidad de pillar y escapar de la pobreza? Otra vez, la bola de la que habla La Rabasa, bola, no. La ok, bola de la que habla Rabasa no es para escapar de la pobreza. La bola de la que habla Rabasa, la que él critica y busca diseccionar, está en función de las ambiciones de los caciques locales. Esa. El pronunciamiento como forma de hacer política, otra vez, busca articular fuerzas políticas en pos del poder. Ahora, el que pronunciamiento y bolas y revoluciones y movimientos armados de todo tipo se abren a la posibilidad del abuso, del pillaje. Sí, sí, eso sí, entonces y ahora, y yo creo que siempre. así es. Doctora, pues tiene muchas felicitaciones. Delfina Valtierra, miren, aquí pone el libro en digital para quien lo quiera consultar. Tiene muchas felicitaciones, muchos agradecimientos y todos coincidimos en que esta ha sido una excelente exposición y Hay aquí una opinión de Hugo Martínez, que el poder caciquil en nuestro México actual sobrevive. Sí, desde luego que sí, pero ahora los poderes caciquiles están incorporados a las luchas políticas partidistas. O sea, allí están, a los movimientos, pero ya están, fueron se fueron integrando a las formas de hacer política del 19. Pero claro que el caciquismo sigue presente, el rural y el urbano, pero se acomodan de otra manera, participan se fortalecen, ascienden de otra manera en la dinámica política del país. Nada más quería comentar eso porque tiene y toda la claro, razón. si no, no me había percatado. Y esa frase que rescata del texto del desorden, ¿desde cuándo se tiene esa perspectiva, no? Un país desordenado y bueno, siempre se van arrastrando este tipo de ideas. Pues doctora, muchísimas gracias por su participación una vez más con nosotros. Le insisto, tiene muchas felicitaciones. Todos coincidimos en que ha sido una magnífica exposición y pues ya queremos tenerla de vuelta en algún otro proyecto que el Centro de Estudios impulse. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y bueno, pues nos vemos la próxima semana y gracias, doctora. Gracias, Rubén, a ti y a estas personas tan amables que me han escuchado y que han comentado en el chat. Ha sido un placer compartir pues mi gusto por estos temas y lo poco que yo pueda entender de ellos y transmitir. Y Muchas no fue gracias. poco, lo explicó de gran manera. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.